Miguel Herrera, el Piojo, como se le conoce en el ámbito del fútbol mexicano, ha sido designado como seleccionador mayor masculino y este es el tema que vamos a analizar en esta entrega especial que tenemos aquí en deportescr.net. Lo haremos con Eduardo Cubillo, porque hay muchos pormenores alrededor de esto que hay que ver. Lo bueno de todo es que ya hay seleccionador. Creo que hay una lista de cosas negativas y no es por hacer mal ambiente. Ya las vamos a analizar. Eduardo, bienvenido. Sí, a ver, también hay ciertas cosas positivas que se pueden ver también en el perfil, pero si quiere, empecemos de una vez con esas cosas que usted comentaba. Sí, es cierto, Miguel Herrera llega a la selección, tendremos un año, creo que para contextualizar un todo, tendremos un año en el que Costa Rica se va a tener que jugar ante Belice, la clasificación a la Copa Oro. Eso va a ser en marzo, Ajá. en mes y medio. Empezamos en enero, también un partido amistoso con jugadores del ámbito local contra Pero, Estados pero, Unidos. ese no es tan Sí. trascendente porque vamos a ver, serán jugadores del medio local. Ese partido lo va a dirigir Paulo César Wanchope, que va a ser el costarricense que va a estar metido en un cuerpo técnico que trae el Piojo Herrera. Una cosa en la que insisten en la federación que a mí me parece que no tiene ningún sentido porque claramente Herrera va a tener más cerca a los que él trae. Y entonces, cuando se da esto, casi que termina siendo colateral la participación Sí. de ese. Lo hemos visto sistemáticamente. Bueno, y con Vivas. O sea, el No, caso más. lo vimos Ajá. con Vivas, lo vimos con Alfaro, Con Luis lo Fernando vimos con Luis Suárez cuando Fernando Suárez estaba y bala. podemos seguir ahí Sí. para atrás. Cuando vino La Volpe, que su yerno era su asistente, Davino. Con la salvedad que en ese caso Jafet sí era un poco más Sí, cercano, ¿verdad? sí, porque Jafet sí tenía, pero Jafet tenía Sí, otro tipo de relación y sigue teniendo sí. una gran relación con la Volpe, pero son estas Sí. situaciones que se dan ahí. Y bueno, Y perdón, para continuar también, a mediados de año, Bahamas y Trinidad y Tobago para cerrar la primera ronda de la clasificación al Mundial y luego correcto. Copa Oro que esperemos estar, que deberíamos estar. Y después de Copa Oro se retoma en el mes de septiembre el tema de la eliminatoria, Sí. porque algunos no les ha caído la peseta todavía, pero el Mundial es el próximo año, ¿verdad? Y va a ser un Mundial a mitad de año, como suele ocurrir, no como pasó en el Sí. caso de Qatar, que se corrió para noviembre, diciembre por la cuestión del clima. Vamos a ver, de entrada yo afirmo contundentemente, y es algo que he dicho muchas otras veces, lo reitero hoy, yo no estoy de acuerdo con la designación de un técnico mexicano para la selección nacional, llámese como se llame. ¿Por qué yo sostengo esto? Porque en el ámbito del fútbol mexicano, a nosotros siempre nos han visto hacia abajo. Es decir, en el fútbol mexicano, el concepto más generalizado respecto del fútbol centroamericano, y en el caso particular lo que nos interesa es Costa Rica, siempre nos han visto como inferiores a ellos. Entonces, siempre la lógica de ellos es, ellos no sirven, ellos no juegan, ellos no saben, ellos no pueden, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre he sostenido la tesis de que cuando alguien no está convencido de que se puede hacer algo, ¿cómo lo va a lograr? Entonces, si traemos un técnico que los jugadores saben que es un técnico que nos ve hacia abajo, ¿cómo le van a responder? ¿Cómo le van a responder? Esa es la gran duda que yo tengo respecto del señor Herrera. No es que no sepa de fútbol, no es que no pueda. Sí, tiene mucho conocimiento de fútbol y de eso vamos a hablar a lo largo de este espacio. Pero ese primer punto que yo estoy tocando, yo no sé cómo lo van a solventar. Porque cuando se piensa que un equipo, una selección es mala, ¿cómo va a hacer usted para revertir ese discurso y hacer que usted mismo se la crea, que su cuerpo técnico se la crea y que los jugadores se la crean?
Yo no sé cómo va a lograr eso este señor. Ese sería, digamos, el primer punto. Y aquí señalo algo. Cuando vino Ricardo Lavolpe, yo tengo grabadas las imágenes de ese partido. Hay un partido contra México que dirige Lavolpe, me parece que fue en Copa Oro. En el primer tiempo México nos va ganando 4-0. No han pasado 20 minutos de ese partido cuando yo, en aquel entonces, en la redacción de Extra TV, le dije a los compañeros, creo que está esperando el técnico para hacer algún movimiento. El hombre estaba petrificado en el banquillo. No se movió, no reaccionó, no hizo ningún ajuste. Yo dije, mire, es muy sencillo que haga el ajuste. ¿Por qué? Porque tenía, me parece que a Heiner Mora jugando en la lateral derecha. Y yo decía, mire, el ajuste es muy sencillo, sáquelo de ahí y páselo a la contención, porque el equipo no está conteniendo nada y nos están pasando por encima. Nunca hizo el movimiento hasta el inicio del segundo tiempo. ¿Por qué se esperó medio tiempo para hacer un ajuste tan sencillo que no era quemar un cambio? Porque el movimiento que yo estaba planteando lo podía hacer sin necesidad de un cambio, simplemente moviendo dos piezas dentro del campo. Nunca lo hizo. La reacción vino, insisto, cuando ya íbamos 4-0. Y cuando se queda petrificado en el banquillo, yo lo que digo es, hey, piensa que no se puede, porque no intenta hacer absolutamente nada. Ahora, ustedes me dirán, Lavolpe es argentino. Lavolpe ha vivido más de la mitad de su vida en México. Lavolpe, para todos los efectos futbolísticos, es mexicano. Es como que a alguien se le ocurriera decir en este país que Guimaraes no es costarricense. Eso es absurdo. Sí, a eso se le puede sumar que Miguel Herrera en este caso es además alumno de la escuela de Lavolpe. De la escuela de Lavolpe. Entonces, yo no sé, a mí eso me suena rarísimo y no me agrada absolutamente para nada. Sí, a ver, yo siento que sí es una generalidad. El primer punto que usted señala, por lo cual está muy en contra, es una generalidad de cómo el fútbol o como usted percibe que el fútbol mexicano nos ve, y que puede ser cierto. Ahora, a mí sí me preocupa algo más del tema de Miguel Herrera o de su escogencia. Me parece que es un técnico que sí puede funcionar en Costa Rica para los objetivos que sea que nos tracemos. El objetivo de Costa Rica es ir al Mundial, y eso está más que claro. Creo que con él se puede lograr. Ahora, si repasamos los últimos técnicos que hemos tenido, no hay congruencia en las elecciones que ha ido haciendo la Fede de Fútbol. Ni en formas de jugar, ni en su forma de ser de los técnicos. Ahí, perdona Eduardo, que me estoy abusando y estoy acaparando la palabra, pero ese es uno de los otros puntos que yo iba a señalar. Empecemos no por esa parte que usted señala, pero que tiene mucha relación con eso que usted dice. Este comité ejecutivo y particularmente el presidente, Osael Maroto, ha insistido en que ellos quieren un técnico de alto perfil, porque era uno de los cuestionamientos que a alguien se le ocurrió hacer alrededor de Luis Fernando Suárez, un técnico 3 veces mundialista, campeón en Colombia varias veces. Si uno ve el ranking de la FIFA, la Liga Colombiana está por encima, el ranking de clubes, ¿verdad? La Liga de ligas. La Liga Colombiana está por encima de la Liga Mexicana. Ya vendrá la discusión de los que quieran decir que si el ranking está bien hecho o no, pero ese es el ranking. Entonces, ganar en Colombia es un tema mucho más complejo que ganar en México. Ahora, es lo mismo por lo que yo siempre he defendido que Guimaraes debería ser el técnico de la selección nacional. Más allá de que yo sé que decir esto ahorita, los liguistas seguro me quieren guindar porque dirán, no pudo ganar un título con Alajuelense y yo lo quiero para la selección. Es que son situaciones diferentes. Y yo voy a esto. A ver, ¿y un cuando título ellos ganó? hablan, sí, claro, ganó la Copa Centroamericana. Cuando ellos hablan de que quieren un técnico de alto perfil y un técnico con experiencia mundialista, bueno, Guimaraes clasificó 2 veces a Mundial y dirigió en 2 mundiales. Aparte de lo que ha hecho con clubes. Herrera, hay que analizarlo muy bien porque tiene una particularidad muy interesante. Sí, todos recuerdan a Herrera dirigiendo a México en el Mundial de Brasil 2014.
Pero ojo, esa eliminatoria no la dirigió Miguel Herrera. Recuerden ustedes que México esa eliminatoria la empieza, si mal no recuerdo, con que estuvo en el último torneo con Querétaro. Ahí se me fue, tengo el rostro claro, pero se me fue ahorita el nombre. Y le va mal. Él venía de grandes campañas con Toluca, que por cierto fue la última, el último título que ganó el Toluca. Y entonces resulta que lo llevan a la selección, le va muy bien en Copa Oro, empieza muy bien la eliminatoria, pero después el equipo se cae, algo más o menos parecido a lo que pasó para la eliminatoria del 2010 con Kenton en el caso nuestro. Se cae totalmente el equipo. Lo quitan y recuerden ustedes que en aquel partido de cierre de la eliminatoria, bueno, no solo en ese partido, pusieron a Vucetich 2 partidos y le tocó uno en el Estadio Nacional. José Manuel el Chepo de la Torre, correcto, José Manuel el Chepo de la Torre. Entonces resulta que en ese momento, ustedes se acuerdan de Chicharito Hernández llorando en el banquillo cuando estaban pendientes, ya no de lo que estaba pasando en el partido contra Costa Rica, sino de lo que estaba pasando en Panamá, y después Estados Unidos les salva la tanda. Por eso le querían hacer un monumento a la selección de Estados Unidos, porque los metió al repechaje literalmente Estados Unidos. Y entonces, después de ese partido, que era el último de la eliminatoria, traen al Piojo Herrera y él solo dirige los 2 partidos del repechaje. Y ahí saca la clasificación. No es que la clasificación no sea importante, pero es que lo meten al repechaje y tiene 2 partidos para resolver el asunto. No le tocó toda la eliminatoria. Y también decir que en ese caso fue con una base del equipo que él traía de América, ¿verdad? Una muy buena base de América, fue con la que resolvió. Tanto así que incluso Ricardo Peláez, que en aquel momento era el director deportivo del América, hacen un paréntesis ahí y Ricardo Peláez se va como director de selecciones o como director deportivo o como le quisieran llamar, pero es decir, y se va Santiago Baños, que hoy es el director deportivo del América, que era el asistente de Miguel Herrera. Es decir, todo el cuadro se lo llevan para la selección. Entonces agarra la base del América y se monta en eso, saca los 2 partidos y así es como México clasifica al Mundial. ¿Qué es lo que quiero? No es que no tenga validez lo que hizo el señor Herrera en ese momento, pero lo que yo quiero destacar es que él no le tocó recorrer toda la eliminatoria. Jaló del pelo a la selección mexicana y la sacó del hoyo, sí, y eso tiene valor. Y de hecho no llegó a la siguiente eliminatoria tampoco. No llegó a la siguiente eliminatoria. Después del Mundial, en la que los mexicanos se quedaron llorando por aquel penal a favor de Holanda y que decían, y todavía siguen repitiendo que no fue penal, al año siguiente, en 2015, se viene la Copa Oro y gana la Copa Oro, pero ojo, ustedes se tienen que acordar de eso. ¿Cómo gana este señor la Copa Oro? Porque el arbitraje fue pavorosamente inclinado a favor de México. Y eso no es porque uno lo diga porque le resiente algo. No, pero el arbitraje fue pavoroso en favor de México. Empujaron a México a ganar el título, más allá del conocimiento del hombre y de lo que pudieran aportar los jugadores. Pero el arbitraje fue pavoroso a favor de México. Entonces, al día siguiente, cuando regresa a México, tiene un altercado con Ricardo Martinelli, el narrador de TV Azteca, porque le reclama a Martinelli. Yo dije Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli era el expresidente de Panamá. Cristian Martinoli, el narrador de TV Azteca, y Miguel va, lo encara y además lo agrede físicamente, porque no le gustaron unas críticas. Dicho sea de paso, sí, yo considero que sí se le pasó la mano a Martinoli, porque, a ver, una cosa es hablar de fútbol y otra cosa es ya meterse en el plano personal con la gente.
y ahí sí se le fue la mano claramente Sí. a Martinoli. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahí termina su etapa en selección. Entonces, si lo vamos a ver, el hombre tiene dirigidos en mundiales 4 partidos. 4 partidos es lo que ha dirigido Miguel Herrera en mundiales. No es que no sea importante, pero el discurso aquel de que queremos un técnico con experiencia mundialista de gran cartel, no se cumple aquí, Eduardo. Sí, pero en ese caso, por ejemplo, y Gustavo Alfaro tenía solo 3 No, también. sí, Ajá. por eso yo critiqué lo Pero, de Gustavo Alfaro, porque yo decía, dicen que traen un técnico de gran cartel, viniendo de Suárez, que tenía 3 mundiales, sí, entonces, y que había clasificado a los equipos a los mundiales jugando toda la eliminatoria. sí. Entonces, ahí me parece que hay un desfase en el discurso de la gente de la federación. Sí, claro, hay un punto aquí con la historia que contamos de Miguel Herrera y su paso por selección que creo que es lo más importante. Es verdad que también tiene experiencia en clubes como América, Querétaro, Atlante, Monterrey, por mencionar algunos. Pero en este caso en la selección, yo creo que sí hay que reconocer, por esto que explicamos, que también Miguel Herrera sacó de su año más malo posiblemente en la historia de la selección mexicana, que fue 2013, que no le ganaron a nadie en casa, que empataron casi todos los partidos, que perdieron mucho afuera, de las peores eliminatorias que ha hecho México. Y Miguel Herrera, con una base del América, logra sacar ese repechaje y después mejora el equipo en base a ir metiendo y recuperando jugadores. Él en Y selección, sí hace un buen mundial, sí sí, hace un buen mundial, y eso en no lo Brasil podemos hace un negar. buen mundial. Por ejemplo, Giovanni Dos Santos, por ejemplo, es uno de esos jugadores que estaba jugando muy mal en la selección mexicana y con Miguel Herrera recupera mucho su nivel jugando en este equipo. Él trae también a Rafa Márquez, que no estaba haciendo parte de la selección, lo reincorpora para el Mundial, para preparar el equipo y la verdad es que sí termina haciendo un buen trabajo en el tiempo que está. A mí lo otro que me preocupa es, por ejemplo, el tema del carácter de él. ¿Por qué? Por esto mismo, la forma en la que él sale de la selección, eh, obviamente no es buena. Y yo creo que ahorita Costa Rica, después de tener en este proceso, haber tenido ya a Luis Fernando Suárez, a Gustavo Alfaro, el tiempo con Vivas que se tuvo, creo que Costa Rica ahora ya no se puede permitir un técnico que no le dé estabilidad en el banquillo. Primero que todo porque ya no hay tiempo. O sea, ya Costa Rica está atado de manos. O es con Miguel Herrera o prácticamente va a ser muy complicado traer otro técnico. Y si no, será uno nacional. Ahí hay un tema, en esto que usted plantea, vamos a ver, porque mencionamos el episodio con Martinoli, pero es que ese no es el único punto, porque usted me puede decir, sí, sí, a Pablo César Wanchope desgraciadamente Sí. también le pasó en Panamá y ahí se cortó su proceso con selección, aunque ahora por dicha lo regresaron, porque yo creo que Pablo César Wanchope es una ficha importante en el fútbol costarricense. Pablo César Wanchope es una figura reconocida en todo el mundo, reconocida en FIFA, y aquí lo estábamos desperdiciando, creo yo, es mi opinión muy personal. Yo respeto a los que piensan otra cosa, pero yo también estoy aquí para decir lo que yo pienso. Pero en el caso de Miguel, el asunto no se limita solo a ese episodio con Martinoli. A Miguel Herrera en el América lo terminan sacando porque, es decir, lo expulsaban a cada rato. Lo expulsaban a cada rato porque es un tipo que se dedica más a discutir con los árbitros. Incluso en un momento determinado agredió a un árbitro, ¿verdad? Y esas cosas en el América no gustan. Ahora, en selección de Costa Rica tampoco deberían gustar. Y yo siento que el carácter es un tema que el hombre no puede controlar. Hay un episodio muy interesante. Miguel jugó pocos partidos con selección mexicana. Hay un episodio muy interesante de un partido contra Honduras, en que él, que era lateral derecho, le tocaba marcar a un hombre que aquí conocemos muy bien y los liguistas lo recuerdan con muchísimo cariño, Dolmo Flores. Le toca marcar a Dolmo Flores y hay una acción por la banda en la que al hombre no le gusta, se molesta por no sé qué, porque en realidad Dolmo no comete falta, es más, lo que originalmente se ha marcado fue lateral,
y el hombre se levanta y le mete un cabezazo a Adolmo Flores. No lo expulsan, ni siquiera amarilla le sacan. En ese tiempo, obviamente, el VAR ni en sueños existía. Resulta que Dolmo reacciona y le da un manazo en la cara a Miguel Herrera. Tampoco expulsan a Dolmo. Vamos a ver, las dos acciones están mal. Pero dígame, en la siguiente jugada en la que se lo encontró, le entró con los tacos por delante, por detrás, y se lo levantó de una manera a Dolmo que yo no sé cómo no lo quebró. Ese es el carácter de Miguel Herrera. Y eso se ha repetido sistemáticamente, primero en su carrera como jugador y luego en su carrera como técnico. Entonces, yo creo que hay un riesgo importante de que el hombre pase más tiempo en la grada que en el área técnica, que es donde el equipo lo necesita. Yo creo que estos aspectos también los debieron valorar a la hora de tomar la decisión de traer a Miguel Herrera para la selección nacional, sí, porque no nos podemos dar esos lujos en este momento. Sí, yo creo creo que para tirar algo bueno, digamos, creo que en este momento Costa Rica, si bien no tenemos tiempo de cara a preparar el proceso para la eliminatoria, tiene la ventaja que va a tener una Copa Oro para confeccionar equipo. Tiene la ventaja que, si bien va a ser después de estos dos partidos, que tendrá que ganarlos para clasificar a segunda ronda de la eliminatoria, la Copa Oro puede ser algo importante y debemos dejar de verla como un trámite simplemente para ir a jugar los 3, 4 partidos y quedar en cuartos de final y irnos. Creo que Copa Oro debe verse como un buen escaparate para terminar de formar el equipo que él quiere. Una buena ventaja que se tiene con él y dentro de lo que he visto es que él juega mucho con línea 5 y es una formación a la que Costa Rica está normalmente acostumbrado y la ha venido usando, pero también tiene mucha experiencia jugando con línea 4. Pero vamos a ver, pero hay una cosa, ¿verdad? Porque varios han mencionado eso de que le gusta la línea de 5. Ojo, lo que él usa es línea de 3. ¿Y a qué voy con esto? Porque es que hay una diferencia funcional entre una cosa y la otra. Usted toma la alineación y entonces usted ve 3 centrales y 2 laterales. Y usted dice, es línea de 5. Lo que pasa es que es línea de 5 en defensa. Es decir, cuando el equipo no tiene la pelota. Pero se convierte en línea de 3 cuando el equipo tiene la pelota. ¿Qué significa esto? Que los laterales en realidad no son laterales. Tienen que ser carrileros y tienen que tener esa enorme capacidad en la ida y vuelta. Vamos a ver, en el América, un jugador al que la afición le tenía el ojo puesto y que con Miguel Herrera fue fundamental, tanto así que uno de los títulos que gana es un jugador determinante, Miguel Ayun, carrilero, el que corre la banda de línea a línea permanentemente en el partido. Eso nuestros laterales normalmente no lo hacen. Sí, es todo un tema, porque eso hay que verlo con cuidado, ¿verdad? Y eso fue algo que más o menos se intentó hacer no se logró en la práctica, pero poniendo a Ariel Aracita por ahí, que no, la verdad es que no lo logró, porque Costa Rica, claro, porque Costa Rica en general no hizo esos desplazamientos ofensivos. Y además, porque el que lo haga tiene que tener capacidad de marca. También, y Ariel Aracita no lo tiene. Con Jacques Quirós también se intentó por el lado derecho, y lo hizo un poco mejor, pero tampoco se le dio tantas oportunidades en ese puesto como carrilero. Pero sí es una posición muy complicada y es algo que nuestros laterales realmente no están acostumbrados, porque Costa Rica en los clubes normalmente lo que se usa es jugar o con línea 5, pero con los laterales no subiendo tanto. Entonces es una forma más de defender que de atacar. Y el otro gran tema que tiene relación con esto es que Miguel Herrera es un técnico muy ofensivo. Muy ofensivo. Yo asocio esto con la primera observación que hice, de cómo nos miran desde México. Yo quiero ver si con Costa Rica va a ser ofensivo, porque es una cosa que yo he reclamado sistemáticamente. Yo he sostenido que nosotros no podemos asegurar que la selección de Costa Rica no puede ser un equipo ofensivo, porque no hemos sido ofensivos, no hemos jugado a la ofensiva casi nunca, y entonces vuelvo a lo mismo. Si usted no practica algo, no puede saber si realmente lo puede hacer o no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Decir que no tenemos capacidad para ser ofensivos
Es un mito porque en realidad nunca lo hemos intentado. Siempre hemos jugado muy metidos atrás. Entonces, hay que ver si él va a seguir siendo ofensivo o si va a cambiar esa dinámica suya. Yo creo que es uno de los grandes puntos que hay que observar, porque si partimos de la base de que desde México nos ven como inferiores, probablemente el tipo diga, no, es que no pueden jugar a la ofensiva. Entonces ahí sí, la línea de 5 va a ser línea de 5 permanentemente y no va a ser línea de 3 nunca, que son los aspectos en los que deberíamos ir evolucionando. Sí, y el otro punto de la línea de 5 es que eso sí ya es una ventaja, es que nuestros tres centrales sí ya están más o menos acostumbrados a trabajar en de esa forma. Pero están acostumbrados a jugar con los laterales subiendo. Exacto, con el condicionamiento, que cuando se tenga la pelota, ellos van a tener que hacer desplazamientos más largos para cubrir los espacios. Porque además hay una cosa, cuando él juega con línea de 3, no es lo que normalmente se hace aquí, que es que el contención se mete entre los centrales y hace una línea de 4. Es decir, en los equipos de él, el contención tiene que tener mucha marca, pero también es un hombre que tiene que ir al frente. Es decir, tipo Celso en el Mundial de Brasil. Pero recordemos que Celso nunca jugó como 5 en ese Mundial, sino que jugaba como 8, porque estaba Tejeda. Normalmente tenía a Tejeda o a... ¿cuál fue el otro que aparecía ahí? Cubero era. Cubero, sí. José Miguel Cubero. Entonces, sí, normalmente de cambio, sí. Siempre tenía un 5 nato a la par de él. Entonces, claro, ahí la dinámica cambia. Aquí hay que ver cómo va a funcionar eso. Sí, y ya, a ver, ya en parte ofensiva, creo que Costa Rica sí va a tener que trabajar mucho, porque una de las cosas, a pesar de que por lo menos de mi parte, yo siempre dije que Costa Rica no tuvo un mal año en general, a pesar de que se terminara perdiendo con Panamá ese pase al Final Four de la Nations League. Yo lo que siempre hablamos y lo que siempre se habló en ese espacio es que Costa Rica en ofensiva era muy poco lo que generaba, y ese será uno de los grandes puntos que va a tener que trabajar, más allá con su bloque completo, pero para poder generar cosas en ofensiva, porque Costa Rica, si bien ganó partidos, si bien sacó empates contra Brasil, si bien le ganó a Paraguay en Copa América, realmente no generaba mucho. Y, básicamente fue un trabajo defensivo. Sí, lo que generó lo pudo hacer en las dos jugadas contra Paraguay. Prácticamente fueron seguiditas y ahí se acabó la ofensiva de Costa Rica y se metieron a defender todo el partido. Entonces, en eso sí es un punto en que se va a tener que trabajar de forma completa en todo el equipo para que se pueda atacar mejor. Yo creo que esos son puntos salientes que vamos a tener que ver ahí. Ahora, hemos hablado, digamos, de las discusiones de Miguel Herrera. Ojo que estas discusiones también las traslada a su camerino. Yo nunca he escuchado una declaración de Miguel Herrera. Yo sigo muchísimo el fútbol mexicano. Nunca escuché una declaración de Miguel Herrera en el sentido de que se haya equivocado en un planteamiento, se haya equivocado en la escogencia de un jugador, en la que diga que esto se pudo haber hecho diferente. Es decir, cuando gana, destaca las virtudes del equipo, ciertamente no se echa él la responsabilidad, pero cuando pierde, perdieron los jugadores, él no perdió, o perdieron por culpa del arbitraje, o perdieron porque el rival X cosa. En ese sentido yo creo que eso puede ser peligroso para nosotros, porque estamos acostumbrados a eso, a justificarnos de todas las maneras posibles, y tenemos que buscar cambiar eso. ¿Por qué? Porque si no se aceptan los errores, no se pueden corregir. El primer paso para corregir un error es entender y aceptar que ese error existe. Y en ese plano, al hombre le falta. Definitivamente le falta. Ahora bien, vamos a ver, ¿dónde podemos encontrar
desde mi punto de vista, algunas cosas positivas adicionales a lo que ya apuntaba Eduardo. Hierro, el director deportivo que designaron en la federación, que dicho sea de paso, tampoco estoy de acuerdo con su designación, porque él estuvo casi 2 años como director deportivo de Sporting y con Sporting no pasó absolutamente nada. Siguió siendo un equipo de media tabla para abajo, no clasificó, trajo un técnico mexicano que dio pena, la verdad, y no pasó nada con Sporting, pero lo traen como director de selecciones nacionales. Yo creo que ahí hay un error también, pero bueno, ya está designado. Él opta entre los candidatos por dos nombres de figuras del fútbol mexicano. Me parece que ahí pudo haber habido más análisis, es decir, no se trata de lo que él conoce, sino de lo que hay en el mercado. Y me parece que ahí hubo poco análisis, ¿no? Porque de repente aparecen dos nombres mexicanos en la esfera. Pero sí creo que si se le da, que ya dije que lo dudo, pero si se le da participación real a Paulo César Wanchope en el cuerpo técnico, y que conste, yo siempre he considerado que el asistente es asistente. Yo no creo eso que mucha gente piensa de que el asistente está para señalarle los errores al técnico. No, el asistente está para encargarse de aquellos aspectos que el técnico le mande. Es decir, yo no he visto en ninguna empresa que el subgerente esté para señalarle los errores al gerente. El subgerente tiene unas funciones que normalmente las decide el gerente y colabora con él en esas tareas, pero no está para decirle qué es lo que tiene que hacer. Que eso me parece que es un error gravísimo en el fútbol, porque siempre se dice que hay que poner un asistente experimentado y un asistente capacitado y un asistente que hable para que le señale los errores al técnico. Yo no creo en eso. Pero si se le da un rol importante a Paulo César Wanchope en el trabajo durante los entrenamientos, y si se le da ese espacio para hacer ciertas observaciones durante los partidos, que no es decirle al técnico lo que tiene que hacer, es que cada uno está observando el partido desde su perspectiva y de repente tiene un apunte que cree que le puede servir al técnico y se lo traslada. Si se da ese espacio, creo que ese sería un paso importante. Ahora, lo otro es, si se le da espacio, aunque no son parte del cuerpo técnico, pero son importantes en la estructura de la federación, si se le da espacio a los técnicos de las selecciones menores, creo que eso también va a ser importante, porque de repente en selecciones menores hay figuras que pueden aparecer con la selección, aunque sea en los microciclos, en las concentraciones y demás, y que pueden ir sumando esa experiencia. Claro, el tema es que en este momento no hay técnico de la selección sub-20, pero la selección sub-17 ya va a tener competencia. De hecho, se vienen un par de fogueos, creo que contra Panamá, esa selección que la dirige Randall Rowe. Ahí también hay un espacio para trabajar en equipo en la federación. Si eso se logra, creo que va a ser un tema importante que la selección mayor puede aprovechar. Sí, de hecho, para apuntar lo que usted decía de la selección sub-20 es en febrero, el clasificatorio. Se va a jugar en Miami. No, la sub-17. La sub-17, sí, perdón. La que se viene. Del 7 al 17 de febrero. Solo para apuntarlo y tenerlo presente porque van a tener acción. Sí, yo sí creo que la parte de dejar a Wanchope sí puede funcionarle mucho. Primero, usted ya lo había comentado en algún momento. Y con Miguel Herrera creo que también vale. ¿Por qué? Wanchope en Costa Rica a veces no lo mencionamos, pero Wanchope tuvo una carrera muy buena como jugador. Y a nivel de allegados, a nivel de lo que él significa en FIFA, también es algo muy bueno. Entonces, para hacer ese duelo de poderes, yo siento que a partir de la carrera que él tuvo, debería existir un ambiente de respeto entre él y Miguel Herrera para que él funcione como la conexión entre Miguel Herrera y los jugadores que ya están. Creo que Aquí puede ser más o menos un paralelismo
con lo que están haciendo precisamente en la selección mexicana. Claro, una cosa es, dicho esto con todo respeto, una cosa es Javier Aguirre y otra cosa es Miguel Herrera. Y aquí estamos hablando simplemente de su experiencia como técnico. Es decir, lo que ha hecho Javier Aguirre, lo de Herrera no se puede comparar, jamás. El recorrido que tiene Javier Aguirre, no tiene ni sentido decir que uno va a hacer la comparación porque no, se cae por su propio peso ese intento. Pero el esquema sí yo siento que es más o menos parecido, porque si bien han habido cambios en los últimos días, en las últimas semanas del año anterior, a nivel de la Federación Mexicana, lo que se estableció por parte de quien armó ese cuerpo técnico es que Javier Aguirre va a ser el técnico en el Mundial del 2026 para el que ya está clasificado México por ser uno de los 3 países sede, pero le dijeron a Javier Aguirre, Rafael Márquez va a ser su asistente. ¿Por qué? Porque a Rafael Márquez lo tenemos proyectado para que sea quien lo sustituya a usted como técnico después del Mundial del 2026 para el proceso hacia el 2030. Y eso quedó claramente establecido, Javier lo sabe, Rafa lo sabe y la dirigencia lo sabe. Si eso va a cambiar con quien llegue a encabezar la Federación Mexicana, eso está por verse, pero es lo que está establecido hasta este momento. Entonces, no sé, me da la impresión de que aquí es más o menos esa la idea que se tiene con lo de Wanchop, que recordemos, lo pide Claudio Vivas, pero ya había un interés de Osael Maroto de volver a llevarlo a la federación. Y entonces yo creo que el asunto va por ahí. Sí, yo no quiero terminar sin señalar esto que sí creo que vale la pena decirlo ahora a falta año y medio para el Mundial. Yo sí creo que Miguel Herrera, que con esa escogencia Costa Rica sí trae a alguien con la capacidad de mejorar el equipo, de trabajar el equipo de cara a la clasificación, de cara a intentar hacer un buen Mundial. Pero yo no creo que sea un técnico con el que Costa Rica pueda pensar más allá de año y medio. Y eso es lo que en sí me preocupa, porque el cambio tan abrupto que hemos estado teniendo de técnicos no nos hace bien a nosotros, no nos hace bien al proceso de la selección. Y yo la verdad es que no veo a Miguel Herrera quedándose más allá del Mundial. Y esto para mí es un problema. ¿Por qué? Bueno, Panamá ya tuvo todo un proceso con Christensen. El equipo juega de una forma. Termine clasificando o no al Mundial, ya el equipo juega de una forma. Pero juega muy bien, además. Juega muy bien, solo que juega trabaja, de una forma. Tiene sus ideas muy claras y a mí me preocupa que Costa Rica siga siendo ese equipo que se trabaja para el Mundial, se mejora en año y medio, se clasifica y después se elimina todo, nada pasó, de aquí no recuperamos nada, de aquí no ganamos nada y vuelta a empezar y volvemos a ser muy malos los primeros 2 años del proceso para el Mundial y el último año y medio ahí le ponemos y clasificamos. Eso a mí la verdad es que no me termina de gustar porque no nos hace nada bien para nada. Ahí tenemos un problema, a nivel estructural en la federación, porque terminado el Mundial hay elección de comité ejecutivo. Entonces ese es un tema muy jodido porque este comité ejecutivo puede estar pensando una cosa y dependiendo de cómo nos vaya en el Mundial, y puede ser que lo cambien. Y entonces ya ahí cambia todo. Entonces, ese cortoplacismo con el que se ven las cosas en la federación, y aquí estoy hablando de las ligas y de sus delegados a las asambleas, se vuelve un tema muy jodido porque entonces nunca tenemos una proyección a largo plazo respecto del trabajo que se puede hacer en la selección. Y entonces eso se vuelve un problema. Por eso decía yo lo de cómo estoy leyendo lo de Wanchop, pero sí hay que hacer esa salvedad de que, dependiendo de cómo le vaya a la selección, tanto en la eliminatoria como en el Mundial, si se clasifica como todos aspiramos, ahí va a ser, eso va a determinar mucho de lo que sigue en selección, pero también va a determinar mucho de lo que sigue
en comité ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. Sí, y este problema de que Costa Rica deambule durante 2 años de la primera parte del proceso hasta que se decían a traer un técnico que pueda funcionar, nos genera que las Copa Oro vamos a deambular. En la National League estamos deambulando y llevamos 3 que no le podemos ganar a Panamá. Pero ahí hay una cosa, ajá. pero ahí hay una cosa en la que tenemos que ser claros. Es decir, en Copa Oro siempre ha sido así. Desde que aparece la Copa Oro en el 90 en el 90, la historia ha sido la misma. Es decir, Claro, aquí se pero contrata eso un mismo voy. técnico, y lo que se le dice es el objetivo es clasificar al Mundial. Sí. No hay objetivos intermedios. No se va por la Copa Oro y ahora que existe la Liga de Naciones tampoco se va por la Liga de Y Naciones. ahora que podemos clasificar a Copa América, tal vez más seguido, tampoco se va a intentar a verlo como un escaparate o para intentar hacer algo bueno, más allá de que intentar sacar un punto y ganar algunos de los partidos de fase de grupos. Y eso viene, por eso se lo digo, porque ¿cuándo fue la última vez que Costa Rica tuvo un técnico que le durara al menos 3 años? Y no. Exacto, No. a eso voy. Entonces, Es decir, Jorge Luis Pinto, y pare de contar. no, y Pinto me parece que no llegó a los 3 años, porque creo que llegó antitos de iniciar las eliminatorias, ¿no? fue el más lejos. Pero digamos, sí se mandó toda la eliminatoria. A eso me refiero. Sí. No por el tiempo de calendario, sí. sino porque sí se mandó toda la eliminatoria y Bueno, se mandó todo el mundial. Claro, en ese caso Luis Fernando Suárez también, digamos, que llegó, falta un año, pero eso fue... Sí, por el año la eliminatoria sí, sí, exactamente. porque fue atípica. Pero ahí estaba comprimida claro. la eliminatoria. Pinto sí tuvo un calendario normal de eliminatoria. Pero Sí, y al final, y eso le complica a la selección los tiempos de trabajo y los tiempos para confeccionar un equipo y unas formas de jugar, y eso es lo que no hemos tenido. Y el problema que yo veo con Miguel Herrera es ese, que no creo que sea ese técnico que pueda durarnos un poquito más de año y medio. Y yo no estoy pensando, yo no creo que estén pensando en dejarlo más allá del mundial si se clasifica. Y creo, lo digo por 2 razones. Primero, si se clasifica al mundial y si Costa Rica tiene un buen mundial, los términos económicos seguramente van a cambiar. Pero además tenemos que tomar en cuenta que Miguel Herrera se recotizaría, porque ojo, Miguel sale mal del América en la segunda etapa. Miguel sale mal de Tigres. Y Miguel en Tijuana le va horrorosamente mal, pero horrorosamente mal. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta para decir que esta es una oportunidad para él para revalorizarse en el fútbol mexicano. Si eso se da, por más que estemos hablando de la selección, aquí simplemente no se puede competir. Los niveles de dinero que se manejan en el fútbol mexicano son incomparables con lo que se maneja en Costa Rica. Tanto así que una discusión que tienen ellos sistemáticamente es hay jugadores mexicanos que no se van para Europa porque lo que les ofrecen es mucho menos. Y ojo, y hay equipos dentro de México que pagan más de lo que pagaría un equipo europeo por un mexicano. Claro, entonces no se van, porque la diferencia en plata es mucha. Recientemente, en el programa de Roy Meyers en FUTV, Keylor Navas lo decía. Cuando él se va de Saprissa para Europa, que se va al Albacete, él tenía una oferta de México que era 3 veces lo que se iba a ganar en España. Claro, él proyecta un poco más allá y dice, y si yo me voy para España puede pasar esto, que finalmente pasa, pero él lo proyecta y entonces no se va simplemente por el billete, porque si se va por el billete se va para México. Y él dice, la oferta de México era 3 veces mayor. Eso para que tengamos una idea de lo que, y estamos hablando de qué, del 2012, 2011, cuando Keylor se va para 2010, sí. para España. Ojo, y ahora eso se ha multiplicado. Entonces, claro,
es un tema serio que tiene el fútbol mexicano, pero en este caso, llevado al técnico de la selección, nos dice que si él se revaloriza, de cualquier equipo mexicano, póngale el mismo Tigres, el mismo América o el Monterrey, que son equipos poderosísimos en billete, y simplemente llegan y le dicen, mire, ¿cuánto quiere? Okay, véngase para acá. Sí, que no es necesario ni que listo, venga otra se selección resolvió. como con Gustavo Alfaro. Ah, no, en Sí, México cualquier puede ser, cosa. en México pueden ser, no sé, 5 o San 6 Luis. equipos que se lo lleven. Entonces, ese es un tema que tenemos que tener conciencia de ello porque son situaciones que se dan en el Sí. fútbol de hoy. Y también decir que él no estuvo dirigiendo el último campeonato corto mexicano, ¿verdad? De julio a diciembre. Estaba comentando en Fox Sports, recuerden ustedes que cuando ESPN compra la cadena Fox, no lo puede comprar en México por un tema de regulación interna en materia de telecomunicaciones. Ahí se alegó concentración de mercado y el gobierno mexicano no permitió que lo pudieran comprar, entonces lo compró el propietario del edificio donde operaba Fox Sports, que estaba alquilando. Y entonces, aunque en Centroamérica no vemos Fox Sports como tal, en México sí existe y es una cadena local independiente Que por cierto ya se quedó televisión sin de paga. equipos para transmitir de Liga MX, por cierto. Bueno, es que pasa por lo mismo, vamos a ver, pasa por lo mismo. Entran y dicen, nosotros queremos tener equipos, pero después lo sueltan porque, insisto, la cantidad de plata que se maneja en México es horrorosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente, Televisa y TV Azteca son los que pueden pagar esos montos que se manejan a nivel de derechos de transmisión en el fútbol mexicano. Imagínese usted que cuando un empresario compró el Querétaro, entonces puso su propio canal que se llamaba Imagen, creo, y ellos transmitían los partidos. Hoy no existe Imagen y ya no es el dueño del Querétaro. Es decir, yo no sé en qué otras actividades anda, pero así es la situación que hay hoy por hoy. Y entonces, claro, uno dice, sí, el otro día, por cierto, uno de los comentaristas de Televisa sarcásticamente decía eso, sí, todos quieren entrar y todos quieren apiarse a Televisa, pero tienen la capacidad económica para hacerlo. Bueno, eso traducido a los técnicos y a los jugadores en una situación, por ejemplo, con Costa Rica, es para decir, Sí. y Costa Rica puede competir con el fútbol mexicano en términos de plata. Yo estoy seguro de que si aquí se trabaja bien, se puede competir en términos de fútbol. En cancha se puede competir, si se trabaja bien, si corregimos muchos detalles que tenemos que corregir. Pero en términos de plata, hoy por hoy no podemos competir con el fútbol mexicano. Sí, otros detalles. Miguel Herrera llegará al país jueves. Para ser presentado el viernes. Se presentará el viernes. Pero él no va a dirigir, el partido frente a Estados Unidos. Él no va a dirigir. Eso ya está definido, que Pablo César es el que va a estar en el banquillo. Seguramente va a estar ahí. Seguramente va a estar en los entrenamientos. Seguramente va a estar ya yendo a los estadios. Ojo, es que estamos hablando de 6 semanas para que se venga la definición de la definición de la clasificación, ¿verdad? Sí. Entonces, ese tema hay que tenerlo ahí presente. Entonces, son situaciones. Bueno, ustedes disculpen, aquí se me quedó el teléfono. Esto es parte de los recursos que utilizamos ahora, ¿verdad? Disculpen ustedes ahí la llamadita que estaba entrando. Son pifiecitas que de repente se dan. Esto es lo que ocurre en torno a la selección nacional de fútbol masculino, la mayor. Veremos qué ocurre en lo sucesivo. Yo espero realmente, más allá de las reservas que tengo, que le vaya bien al hombre con la selección, que le vaya bien a la selección nacional. No es un detalle menor, porque es algo que tradicionalmente no se daba. En este momento, en CONCACAF, hay 3 técnicos mexicanos dirigiendo selecciones nacionales. Ya hablábamos del señor Aguirre con la selección mexicana, aunque no va a estar en eliminatoria, pero va a estar en el Mundial.
lo de Miguel Herrera ahora con Costa Rica, y un técnico que me parece infravalorado en el fútbol mexicano, campeón olímpico con Guatemala, Luis Fernando Tena. Que ojo, a mí me parece que Luis Fernando Tena es un excelente técnico. En Guatemala, desgraciadamente, no tiene no tiene muchos recursos con qué trabajar. Y cuando digo recursos no me refiero a dinero, ni nada, sino a jugadores. Pero me parece que Sí. Luis Fernando Tena es un excelente técnico. No porque haya ganado no porque haya ganado el título olímpico, y además es un tipo muy respetuoso, muy respetuoso. Su forma de expresarse, su forma de manejarse es totalmente lo opuesto a lo que hemos señalado con hechos, ¿verdad? No simplemente porque nos da la gana con lo de Miguel Herrera. Entonces, sí. Esas son las situaciones. Sí, y muy curioso porque usualmente hasta México tenía técnicos extranjeros. Los últimos fueron argentinos, colombianos, y hay que volverse hasta Miguel Herrera y hasta Jimmy Lozano, que estuvo un interinato prácticamente un año. Pero sí, también recordar que ya el torneo nacional empieza este fin de semana, entonces va a haber mucho contenido sobre eso también. Ya está el primer programa del año de Leyendo el Fútbol, es el primer podcast de este año, esperando también. Y vamos a tener más. Nos falta probablemente mañana o el mismo viernes, el podcast de cara al inicio del campeonato, porque hay mucho que analizar respecto de los movimientos que han habido en las planillas de los jugadores y en los banquillos también. Entonces vamos a tener otra entrega sobre ese particular, y aquí entre paréntesis, porque es un tema totalmente aparte, pero ustedes saben que yo siempre he estado muy pendiente de ese tema del fútbol femenino. Este martes por la noche, la Unifoot comunicaba oficialmente que se mantienen con la premisa de 8 equipos para la temporada que arranca el próximo mes de febrero. Recordemos que en el caso del fútbol femenino, la temporada va de enero a diciembre, no es como el fútbol masculino que va de julio a junio. En nuestro país, la temporada del fútbol femenino va de enero a diciembre, y anunciaban que se mantiene. Vamos a ver, recuerden ustedes que se había expulsado del torneo anterior por incumplimientos reiterados al equipo del Municipal Pérez Celedón, que ya no era Municipal Pérez Celedón, sino que era Desamparados. Esos enredos que se dan en nuestro fútbol en todas las categorías y en todas las divisiones y en todas las ramas, los expulsaron porque ya era como la tercera vez que no se presentaban a jugar un partido, y luego expulsaron por una situación similar al Tsunami Azul, que había ascendido la temporada anterior. Entonces esos dos equipos quedaron fuera ya de la primera división del fútbol costarricense. Pero además de eso, y esta parte yo sí no la entiendo, porque me parece que la interpretación debería ser otra. Quedaron 6 equipos en competencia. El Municipal Pocosí quedó último dentro de esos 6 equipos. En la teoría de la Unifoot, se supone que descendió el Municipal Pocosí. Yo eso no lo entiendo, porque si empiezan 8 y expulsan a 2, automáticamente se debería congelar el descenso. O se debería tomar como que los que descienden son ellos. Exactamente. Entonces, pero el acuerdo que toma Unifoot lo que establece es que, aunque Pocosí para ellos descendió por ser último, y no sé, era sexto y arrancaron 8. Me parece que no juega. Pero bueno, al final de cuentas deciden mantener al Municipal Pocosí en la primera división. Y realmente si no se los hubiera expulsado no hubiera quedado último también. O sea, exactamente, la diferencia. La diferencia era abismal. Entonces no se hubiera ido, porque, y además el gol diferencia que tenía ese equipo de Pérez Celedón era una barbaridad. Entonces, claro, uno elimina esa parte, ¿verdad? Y ya ahí hay 6 equipos. Recordemos que Chorotega, campeón de la segunda división, ganó el ascenso, y la otra decisión que se tomó fue que Coronado, la Asociación Deportiva Coronado, que ya había estado en primera división y que fue finalista en la temporada anterior, entonces se le asciende
como subcampeón de la segunda división para volver a completar el cuadro de los ocho Sí. equipos, y así se va a jugar la siguiente temporada del fútbol femenino. Sí, nada más como apunta, Alex Herrera, nuevo jugador del Querétaro, con 20 años, ya dio un paso a la Liga Mexicana, y muy probablemente Sheika Scott dé el paso a España. Sigue, Posiblemente a al Atlético de a Madrid, pesar sí. de todos los problemas que ha habido en el tema de la Liga Nacional, sigue la proyección internacional de las jugadoras costarricenses. México ha sido un gran mercado, y lo que ha hecho toda la gente que está en el Monterrey ha sido también fundamental para proyectar un poquito y abrir un poquito más de espacios, más allá de que ya se había abierto, porque no había, imagínense ustedes que Monterrey, tomando en cuenta todas sus divisiones y todas sus categorías, nunca había ganado un bicampeonato en el fútbol mexicano. Bueno, lo logra el primer equipo femenino, con Amelia Valverde al frente, con Kenneth Barrantes como uno de sus asistentes, con Brian Mora como preparador físico, y aunque en este torneo no jugó porque en la pretemporada sufrió una lesión de ligamento muy fuerte, Valeria del Campo, siendo parte del plantel, y Valeria del Campo ya con 3 títulos en México. Entonces eso permite abrir este espacio para otras jugadoras Sí. del fútbol costarricense. Eso como un aparte, porque de previo al inicio de la temporada del fútbol femenino sí vamos a tener un espacio dedicado exclusivamente a ese arranque del torneo para ver cómo van las cosas. Terminamos aquí. Sí, listo. Esta entrega. Les recuerdo, vendrá otra esta misma semana de previa del arranque del torneo clausura del fútbol nacional, que es el viernes por la noche, con el partido entre Guanacasteca y Liberia Guanacasteca, y toda la jornada que se va a jugar entre viernes, sábado y domingo, para ahí encarrilarnos en una carrera contra el tiempo, parece ese calendario de la primera división. Sí, y que usted suelte la predicción que le dio a los colegas de la Nación también, que me sorprendió a mí, que ahora que me la dijo. Bueno, Ahí podrá. la vamos a detallar en la próxima entrega, pero ojo, básicamente lo resumo así. Alajuelense campeón, Marcel Hernández goleador, y ahí tengo una diferencia que le puse un apunte al colega Cristian Brenes, que es el que está llevando esto allá en Nación, porque él establece, ok, acomodemos los 2 equipos en el orden en que van a quedar, entendiendo que el último es el que va a descender, pero aquí hay que observar algo. No necesariamente el último del clausura va a ser el que puede ser, sí, pero no necesariamente tiene que ser por quedar último en el clausura que descienda. En mi perspectiva, a pesar de las contrataciones que hace Punta Arenas y que Santos, yo no sé qué contrataciones ha hecho porque no han dicho absolutamente nada más allá de lo de Walter Centeno, que creo que no es el técnico para Santos, resulta que yo tengo la impresión de que Santos va a quedar último, pero que no necesariamente va a descender. Lo vamos a detallar porque el ejercicio está interesante, porque hay que acomodar los 12. Eso lo vamos a detallar en esa entrega que se viene. Listo. Terminamos. Gracias a todos. Recuerden que nos ayudan muchísimo si se suscriben a nuestro canal de YouTube aquí en deportescr.net. Hasta la próxima. Audio Jungle.